al entregarme 100%, en cierta manera, tantos años, tu nombre se va creando una calidad. O sea, ya no es el maestro de inglés, sino es el maestro Sergio. Y eso ya es algo diferente. Y ahí me di cuenta que también tu propia filosofía pega a tus alumnos y también pega a los padres de familia. Porque cuando empieza la pandemia y varias personas empiezan a perder su trabajo, te decían, quiero que mi hijo siga, pero ya no tengo manera de pagarte. Quiero que mi hijo siga, pero no puedo hacerlo. Le puedo pagar la mitad de la colegiatura. Entonces un papá dijo, profesor, ¿qué le parece si los papás que no hemos perdido nuestro empleo, que tenemos un empleo seguro, aportamos un poco más para cubrir esto? Y se me hizo algo maravilloso. Nuestro invitado el día de hoy es Sergio Guillermo. Gracias por haber aceptado la invitación. Sergio tiene una maestría en educación y una certificación en inglés en C1. ¿Estoy bien? Es correcto. Okay. Y además eres creador de la marca Fantastic. Fantastic es una academia de inglés que empezó ¿hace cuánto? Pues ya tiene 6 años. Okay. Pues muchas gracias por haber aceptado la plática y me gusta mucho la idea de poder platicar porque es un tema que me gusta. Ahorita vas a ir viendo por qué me gusta. O sea, sí me apasiona el tema del idioma, un lenguaje, siempre. Y ¿qué te parece si para empezar nos platicas un poco de cuál fue la historia detrás de todo esto? ¿Cuáles son las historias y las experiencias que te llevaron a trabajar en el proyecto que hoy tienes? Pues realmente yo siento que la vida te va preparando para lo que te presenta, ¿no? Y cuando yo tenía 11 años, llega un día mi papá y me dice, me voy a ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces yo le digo, papá, pero nos vamos a ir contigo, ¿no? Me voy solo. Y vivir sin mi papá un año, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? Y luego me dicen, después del año, me dice mi mamá, ¿adivina qué? Nos vamos a ir a vivir con tu papá. Y dije, es increíble, ¿no? O sea, me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Y para eso estaba yo en primero de secundaria, no sabía nada de inglés y nos fuimos. Y yo feliz por estar con mi papá, ¿no? Llegamos un sábado, si no estoy mal, domingo y el lunes a clase. Entonces llego a clase y todos hablando inglés, vivía en un estado que no hay mucho mexicano, en Utah, y pues ahora cómo me comunico, ¿no? Entonces viví ese proceso de 6 meses de adaptación, de preparación de todo, y pues ya viví, creo yo, que los mejores 4 meses de mi vida de adolescencia y todo, y regreso a Valladolid, también por azares del destino, por mi familia. Mi papá se queda un año más y llego, ¿no? Y pues la prepa, el desastre, todo. Y ahí no me he dado cuenta de que el saber inglés era algo diferente, ¿no? Te hace diferente. Entonces empecé ahí normal. Entonces entro a la normal porque pues, creo que tú y yo tenemos ese sueño frustrado de ser doctores. Sí, sí, sí. No logramos entrar a la UAD y entonces dijimos, segunda opción, pues ahora sí que viene la parte de educación. Porque al final de cuentas yo que sea pediatra. O sea, yo quería trabajar con niños, digamos, niños, educación. Y creo que tu mamá fue la que más me impulsó. Y, está padre, total, me jubilo y te puedo ir a mi plaza. Y yo dije, genial, o sea, ya tengo todo. Y el primer año que estaba en carrera me dice tu mamá, me jubilé. Y yo, ¿y la plaza? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Y entonces dije, bueno, va, seguimos en el proceso. Entonces, en primer año de la carrera, un amigo me invita a dar clases de inglés. Y yo dije, pero si estoy estudiando mi carrera, no importa, ¿sabes inglés? Para bachillerato, dale. Y dije, bueno, va. No sabía dar clase, no sabía nada de lo que es la educación. Me estaba formando todavía, pero dije, va, o sea, voy a aprender a hacerlo. Y así empecé todo el proceso. Trabajé en algunas academias personales. Estuve trabajando en el CUP 10 años, luego tuve la oportunidad de entrar a CONALEP, trabajé igual 10 años ahí y mis días eran trabajo.
O sea, 100% trabajo. Mañana, tarde, noche, trabajo. Sábados, domingos, trabajo. Y al final de cuentas empezaron a llegar mis hijos y empecé a dejar un poquito el trabajo atrás. Pero a lo que voy es que todo eso me fue formando a la disciplina de trabajo, me fue formando a la visión que yo debo de tener. Y mucha gente piensa que la educación pública es menor a la educación privada. Y no tiene nada que ver. O sea, yo todos los días que llegaba a CONALEP a trabajar, siempre daba lo mejor de mí. O sea, tratando de que mis clases sean creativas, de que me caracterizaba mucho por la manera en que escribía en el pizarrón, ¿no? O sea, entonces todo ese proceso me fueron así como que es un poquito distinto, es distinto en esta parte. Al entregarme el 100%, en cierta manera, tantos años, tu nombre se va creando una calidad. O sea, ya no es el maestro de inglés, sino es el maestro Sergio. Y eso ya es algo diferente. Y pues el aprecio, el trato con los alumnos y todo. Entonces eso te va creando y te dando cierta situación. Pero realmente el creador de la academia no fui yo. O sea, no a mí se me ocurrió. Mi esposa, Fátima, es contadora y siempre se dedicaba a las ventas y todo, ¿no? Y yo le decía, o sea, solo falta que me vendas a mí. Le digo, solo hace falta. Le digo. Entonces ella un día dijo, Sergio, ¿por qué no abres tu academia de inglés? Y le dije, no tengo tiempo. O sea, estoy trabajando de lunes a viernes todos los días, no tengo tiempo. Y me dijo, no, si tienes tiempo. Viernes en la noche y sábado en la mañana. Le dije, pero son los únicos días que descanso, o sea, no. Y me dijo, vamos a la prueba. Y le dije, no tengo tiempo. No, estoy bien como estoy, le dije. Que también eso me había caracterizado mucho, estar en la zona de confort. O sea, estoy bien aquí, no me muevo. Y ella no, ella nunca le gusta estar en la zona de confort, ¿no? Entonces, hice una publicación donde precisamente en unas clases de CONALEP le tomé la foto a una clase que hice y la subí. Y en esa publicación mi esposa puso, ¿quién se apunta para clases de inglés con Sergio? Y se llenó de comentarios, ¿no? Entonces dije, uy, o sea, esto, y me dijo mi esposa, tienes 15 días para armar tu proyecto. En 15 días arrancamos. Y yo, espérate, no, adelante. Entonces ya me senté, empecé a crear el proyecto, el nombre, en cómo visualizaba la academia, todo. Y un sábado dijimos, se abren las inscripciones. Yo tenía la verdad que, no sé, la intención de abrir un grupo. Digo, con un grupo está bien. Y se abrieron 3. O sea, fue algo ahí que dije, wow, o sea, hay algo aquí que no estaba yo aprovechando, ¿no? De los dones. Y dije, bueno, pues ahí va. Y así arrancó la academia. Y de hecho arrancó en una fecha estamos muy cerca del aniversario. Okay. Arrancó un 31 de marzo, ¿no? O sea, los últimos días de marzo arrancó. Y precisamente hace unos días igual estaba yo leyendo y me di cuenta, dije, wow, eso es una coincidencia muy grande, que en Japón todo inicia el 1 de abril. Okay. Todo inicia el 1 de abril, o sea, contrataciones anuales, la educación, todo comienza el 1 de abril. Y me preguntaba por qué. Que porque, dicen, no entienden los japoneses por qué aquí, o sea, en todo el mundo se inicia en enero el año, donde es frío, donde no hay ganas de hacer nada. Y ellos no, ellos inician en primavera, donde todo florece. Y pues coincide un poquito en el sentido de que la fecha en la que iniciamos, ¿no? O sea, marzo, último día de marzo, y el primer día de abril fueron los primeros 2 días en el que trabajamos en la academia. Mencionaste algo cuando te invitaron a dar la clase de inglés y dijiste, no sé hacer, o sea, no sé dar una clase, no sé cómo hacer dar una clase. ¿Qué fue lo que te hizo decir, bueno, va? O sea, ¿qué idea te motivó a decir, no lo sé hacer, pero lo voy a hacer? No hay, o sea, yo a veces me lo pregunto, no tengo explicación. Creo que todo lo que pasé en el sentido de que, bueno, de hecho cuando nos fuimos a vivir con mi papá a
a Estados Unidos, nosotros nos fuimos de ilegales. O sea, no teníamos visa, no nos dieron la visa. Y pasamos por primera vez a Estados Unidos y nos agarra la migración y nos detienen ahí 6 horas en una cárcel y luego nos regresan. Entonces, al día siguiente lo volvimos a intentar y lo logramos. Entonces, ese fue el primer paso de decir, o sea, no te des por vencido, o sea, boom, se puede, ¿no? Y luego lo mismo, en las primeras veces que te comenté de que la maestra no hablaba español, ningún compañero hablaba español, y tenía ahí un compañerito que medio hablaba español y ahí me fui basando un poquito. Entonces creo que la parte de que la vida siempre te pone en un lugar difícil, siempre, 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 te enseña de que digas, o sea, no lo sabes hacer, pero lo vas a aprender a hacer. O sea, si tú dices, soy capaz de hacerlo, otras personas lo hacen, o sea, ¿por qué yo no? Entonces fue eso que dije, bueno, lo voy a hacer. Y el primer día de clase que di fue frente a adultos, o sea, mucho más grandes que yo. Y yo dije, bueno, ellos tienen experiencia, pero yo tengo algo que ellos no tienen, el conocimiento. Entonces los fui allá y ese primer día de clase una persona me dijo, teacher, nada más te voy a pedir un favor. Cuando estés dando clase, no quiero que me hagas sentir menos, porque yo no sé. Estoy aquí para aprender. Y me marcó. Entonces, a partir de ahí dije, no, o sea, mis alumnos se tienen que sentir más que yo, siempre más que yo. Y así, dándoles explicaciones, dándoles ejemplos, pues fueron. Y el ver su carita de todos los adultos que lograron algo al final de la clase. Y el aprecio, se sintieron cómodos y que ya cuando terminé pidieron hablar con el director y el director entró y hablaron maravillas de mí en una clase. Entonces dije, sí sirvo para esto. O sea, me gusta. Fíjate que comentas algo que es muy inconsciente muchas veces. De hecho, hay un proceso para aprender idiomas que se le llama el viaje de aprender un lenguaje. Y en uno de los primeros 2 apartados por los que pasamos tenemos una inconsciencia sobre los demás idiomas. O sea, no estoy consciente que no hablo inglés, pero cuando me enfrento por ejemplo, tengo que viajar a un lugar y llego y estoy en un lugar donde no me entienden y no entiendo, pasas al segundo proceso que es, ahora sí estoy consciente de que no sé el lenguaje. O sea, tengo una inconsciencia de no saber y paso a una conciencia de saber que no tengo ese idioma, ¿no? Y ese alumno tuyo, el adulto, dijo algo que muchas veces yo creo que a mí me pasó cuando viajé por primera vez al extranjero. Llegas a un lugar donde la gente se comunica con fluidez y empiezo yo a toparme con cierta frustración porque no estoy expresándome como me expreso normalmente en México, ¿no? Hablando español. O sea, hablando español a veces me cuesta. Estando en el extranjero, yo enfrenté algo que es un proceso en todos los lenguajes. El hecho de no poder comprender sí me ponía en un lugar emocional y mentalmente de sentirme desplazado, inexistente o menos. O sea, empezó un momento en una plaza comercial que atendían más rápido a la gente que a mí. Y yo decía, ¿por qué? Si yo tengo derecho. Y yo no estaba consciente de que era más rápido atenderlos a ellos porque necesitaban darme más tiempo a mí, porque sí hablo inglés, pero a la hora de usar tecnicismos para comprar unos audífonos, para comprar un micrófono, ahí sí me pierdo por completo. Entonces, esta pauta que te dio esta persona de no me hagas sentir menos es algo que enfrentamos cuando viajamos y no conocemos el idioma del otro lugar. Y esta idea que él te dio de no me hagas sentir menos, ¿cómo te ayudó? O a partir de ahí, ¿cómo planeaste el método de enseñanza? Bueno, el método de enseñanza para mí siempre se basó en la humildad. O sea, el que yo me parara frente a algún grupo de alumnos, de niños, de adultos, no me podría yo sentir más que ellos. Entonces, yo estoy ahí y mi función es
ayudarlos a que ellos logren su mayor potencial. Todos tenemos diferentes potencialidades, entonces a cada uno tú vas a llegar aquí porque allí puedes llegar, ¿no? Y tú aquí. Entonces tratar de apoyar a todos. Entonces esa partecita de decir, tengo que apoyar a los demás, más que el hacerlos sentir menos siempre. Entonces esa es una gran parte de la educación, porque sí hay personas que pierden un poquito esa visión de que todos somos iguales en la vida, la humildad es muy importante. Entonces a partir de ahí empieza la metodología donde una persona que quiere aprender un idioma nuevo es porque quiere comunicarse nada más. Entonces quiere entender la vida a través de otro idioma y también quiere compartir lo que pasa en su entorno y lo que es él usando el inglés. Entonces tratamos de, sí te voy a enseñar gramática, o sea, vas a aprender un poquito de gramática, pero lo que yo quiero que logres es que hables acerca de ti. No te voy a decir qué. Tus gustos, tus pasiones, tus miedos, cómo te ves personalmente, cómo te proyectas en un futuro. Todo eso quiero que se base en ti, todo lo que vas a comunicar, tu familia, todo. Y para llegar a eso, pues te tengo que enseñar a hacerlo. Entonces, cuando el alumno entiende que lo único que va a comunicar es lo que es él y su perspectiva de la vida, todo cambia. Entonces empiezan a decir, ¿cómo digo esto? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago? Entonces él empieza a guiar, y cuando él empieza a hacerlo por sí mismo, y lo entienden los profesores, lo entienden demás compañeros, demás profesores, se siente bien. Entonces ya dice, estoy logrando lo que quiero. Entonces eso es lo que desde el principio del trabajar con adultos me ayudó a comprender. Y es que el principio básico del lenguaje es ese que acabas de mencionar, conocerse a uno mismo. O sea, la teoría del lenguaje habla de que, bueno, una de las teorías del lenguaje más fuertes habla de que el lenguaje me define. O sea, si existe mi lenguaje, existe. O sea, no hay nada que yo pueda mencionar que no exista. Y el lenguaje es la raíz del ser humano, es la raíz de la definición del ser humano. Entonces, yo es la primera vez que escucho ese concepto en una academia de inglés. Digo, puede ser que otras la tengan, pero yo es la primera vez que me topo con la teoría y la práctica, porque conozco a gente que viene a la academia, escucho los comentarios y pues me has invitado más de una vez a platicar con tus alumnos, y todos los temas giran en torno a la existencia, o sea, a mi ser a mi ser existencial. Y eso está muy padre porque en definitiva el lenguaje es para comunicar quiénes somos y para empezar a comunicar lo que necesitamos, lo que queremos. Y este punto de definir, cuando la persona llega a tu academia y tiene que empezar a definir en otro idioma, ¿es una teoría que existe o es una teoría que era una idea que tú tenías y la acoplaste a tu método de enseñanza? Sí, definitivamente fue algo que fue una idea que me nació. O sea, en el momento que me senté, porque como cuando iniciamos, no agarré, voy a tomar este libro para enseñar, Me senté y dije, ¿qué quiero que mis alumnos logren? Y me senté y creé un manual de trabajo. O sea, tenemos un manual propio y que está muy fundamentado en cómo una persona usa el idioma, y luego tú, que eres nuevo usándolo, vas a escribirlo primero, vas a entender cómo se usa de manera escrita, posteriormente, pues al escribirlo vas a leer y luego lo vas a decir. Entonces, todo ese proceso que sigue el alumno, pues le va dando seguridad. Entonces, cuando se crea el manual, dije, bueno, yo creo que ya quedó. Entonces, cuando lo empezamos a poner en práctica, vemos que funciona. Va a funcionar. Y dije, mi mayor reto va a ser que cuando termine el proceso de esta primera formación, van a venir los papás. Y frente a los papás,
los alumnos van a demostrar todo lo que aprendieron en clases, ¿no? Entonces, esa partecita de que pongo en práctica lo que hago, pongo en práctica lo que voy viendo, pero además tiene un fin, que es comunicar y demostrar lo que sabes frente a los demás, es algo que dije, bueno, funcionó. Entonces, esa partecita de la idea de dónde nació, me senté en un escritorio y empecé a decir, esto voy a hacer. Y dije, y estaría padre que al final lo hagan frente a sus papás, como un examen de grado. Okay. Pero decía, pero tengo alumnos de 6 años. ¿Será que van a soportar la presión de tener a papás escuchándolos? Dije, la presión está en nosotros mismos, no en los niños. Entonces dije, va. Entonces ya que vi que los 3 niveles, porque tenía un grupo de niños, un grupo de semiadolescentes y un grupo de adolescentes. Y dije, lo hicieron. Todos fueron capaces de hacerlo. Maravilloso. Entonces la primera gran seguridad que se le da al alumno, lo puedes hacer. O sea, no te limites. Entonces es algo que nació cuando me senté a hacer el manual. Por eso preguntaba, porque por lo que acabas de decir, del hecho de la seguridad que tuvieron ese grupo de niños, preadolescentes y adolescentes, porque hay datos ahora que, o sea, en esta época, con los estudios que se tienen, la neurociencia tiene estadísticas y tiene estudios de que cuando aprendemos un idioma nuevo, creo que eso lo sabíamos todos, influye en la seguridad incrementa la capacidad de resolver problemas porque ya estás viendo todo desde perspectivas más amplias, ¿no? Cuando aprendes otro idioma. El inglés es el idioma universal. Sé que son como 6 idiomas los que se hablan mucho en el mundo y el inglés es uno de los más top. Creo que es el universal hasta hoy, ¿no? Y hay un dato que me llamó la atención cuando yo empecé a leer sobre el lenguaje y aprender idiomas, porque yo toda la vida he querido, tengo la idea de mejorar mi inglés y sí aprender un idioma nuevo, porque los estudios demuestran que la gente que aprende idiomas, o sea, que aprende un idioma, así sea en la niñez, en la adolescencia o en la etapa adulta, retrasa por ejemplo, la aparición de demencia senil y Alzheimer. O sea, lo puede aplazar 5 años. O sea, le puede dar a tu vida 5 años de una vida sana aprender otro idioma. Y a mí eso me empezó a llamar mucho porque tu metodología de aprendizaje está muy pegada a la definición del ser humano. Y si tú sumas estos 2 componentes de que el cerebro crece, o sea, es un hecho que el cerebro regenera neuronas y crece cuando aprendemos otro idioma, y también es un hecho que todo lo que mi cerebro con la edad puede sufrir como un daño colateral por envejecer, se retrasa. O sea, aprender un idioma mantiene joven al cerebro 5 años más. Y yo cuando entré a las clases y platiqué con tus alumnos, sí me empecé a dar cuenta de que de la metodología que llevan no es nada tradicional y tampoco es porque la tradicional no funcione, sino que la tuya me llamó la atención porque es una academia que apunta a un sentido humano y le estás agregando un idioma que es universal y le vas a dar a mi hijo la capacidad de resolver problemas mucho más rápido, de adaptarse a los cambios. Y eso es por sentido común. Yo viajo a otro país y sé hablar el idioma, me voy a adaptar a ese cambio, ¿no? Si yo tengo una clase donde los demás tienen un grupo de amigos y yo soy nuevo, me voy a adaptar a ese grupo nuevo. O sea, me da la seguridad de poder coexistir con los demás. A todo esto, ¿cómo ya escuchamos la parte de cómo llevas la historia y las experiencias? Ahora, en el sistema académico, ¿cómo planeaste tú a largo plazo, a mediano plazo, lo que hoy tienes? O sea, ¿tú empezaste en dónde? ¿Aquí, donde estamos grabando? No, empezaste en un lugar más pequeño. ¿Cómo fue
la planeación de esta meta? O sea, de la academia. Bueno, yo siempre he sido una persona muy espiritual y le agradezco mucho a Dios todo lo que me ha pasado en mi vida, cosas buenas y cosas malas. Y Dios es para mí la persona a quien tú puedes tener un sueño, pero Él te puede dar la bendición de darte sueños más grandes, mucho más grandes de lo que tú has pensado, ¿no? Entonces, al abrir los 3 grupitos, pues teníamos los alumnos, pero no teníamos nada más. ¿Dónde vamos a trabajar? O sea, ¿dónde voy a trabajar? Yo digo, si son 5 alumnos, aquí en la mesa de mi comedor puedo trabajar 5 alumnos, pero no fueron 5 alumnos. Entonces, teníamos una matrícula casi de 45 alumnos abriendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Y vuelve, ¿no? Vuelve yo le decía, es que tú eres muy empujadora. Le digo, tú me dices, haz esto, haz lo otro, ¿no? Pero realmente, además, me motiva mucho mi esposa y me apoya mucho en todo, ¿no? Y me da las ideas que a veces no necesito, que yo necesito, y me dice, vamos a comprar sillas y mesas. Hacemos a un lado los muebles y trabajas aquí en la sala y el comedor. Entonces, pero ¿con qué dinero? O sea, ¿qué? No, entonces compramos un aire para la sala del comedor, compramos 2 mesas de las de fiesta, las blancas, le compré manteles y compramos las sillas. Entonces los alumnos que llegaban, pues llegaban, entraban a mi casa, se sentaban alrededor a trabajar y luego se retiraban, pero los papás pues se quedaban en mi jardín, en el sol y es lo que no era correcto. O sea, estaba funcionando, pero no era correcto. Y después empezaron a pedirnos informes, después de 2 meses de trabajo, nos pidieron informes y abrimos otra convocatoria para abrir otro grupo y se forman 2 grupos más. Entonces, ya el hecho de tener 5 grupos de trabajo y tenerlo en ese momento, yo dije, si quiero que mis servicios sean profesionales, no puedo ofrecerle esto a los papás ni a los alumnos. Entonces empecé a buscar espacios para rentar. Entonces fuimos a Candelaria, vimos un espacio, y un día, cruzando aquí enfrente, caminando, vi esta enorme bodega, ¿no? Un bodegón gigante sin nada. Y dije, ¿podría servir? Entonces voy a hablar con el dueño de la bodega y le digo, oiga, tengo la intención de rentar el espacio, ¿cómo lo hacemos? Y me dijo, no está en renta. Y dije, oh, no, es que la verdad me gustaría mucho. Le dije, está en la esquina de mi casa y todo. No, no está en renta. Y me dijo, ¿para qué lo quieres? Y le dije, quiero poner mi academia de inglés. Ah, es para educación. Te lo rento. Entonces dije, wow. Entonces yo pensé que era para un SIX o algo así. No, si es para educación, cuenta con mi apoyo. Y en ese momento él elaboró el contrato y me dijo, vamos a formar un contrato de 1 año. Y le dije, no. Le dije, no. Y si no llego al año, le dije, o sea, no puede 3 meses, le dije. Y me dijo, hijo, tú piensas que lo vas a hacer, que lo vas a lograr. Es más, para darte tranquilidad. Te voy a formar el contrato de 1 año, lo vamos a firmar. Si tú en 3 meses me dices, no puedo, rompemos el contrato y no ha pasado nada. ¿Te animas? Claro que sí. Firmamos y rentamos el espacio. Y pues empezamos ahora sí que o sea, a la par de que yo daba clase ahí, terminando la clase, venía a pintar, a rotular, a dejar todo así espectacular. ¿Lo hacías tú? Sí, o sea, tú empezaste a... Yo hice todo. Y una vez que, entonces ya llegaron mis alumnitos un sábado y los dejaron en la puerta de mi casa y les dije, ya está nuestra academia, ahora esta es su academia. Y entonces entraban y wow, y todos ya mucho más gustosos, ¿no? De llegar y venir y decir, ya tenía un espacio para
que los papás esperaran. Tenía un espacio muy digno para los niños. Y dije, bueno, eso fue el crecimiento, el querer ser un poquito más profesional en lo que hacía. Eso que acabas de explicar de que, por ejemplo, tomaste a tus alumnos un día y le dijiste si ya no va a ser ¿cómo ideas todo eso de convertir el cambio en experiencia? O sea, tú lo que hiciste en ese momento fue darles una experiencia, o sea, estaban viviendo la experiencia contigo de cambiar del lugar donde empezaron a tu nuevo logro. ¿Cómo ideas esa parte de convertir en experiencia ese cambio? Yo siento que siempre nos ha gustado como familia darle esas pequeñas sorpresas a nuestros hijos, ¿no? Si queremos hacer algo, lo hacemos sorpresa y ver la emoción del descubrir, ¿no? Entonces, ya le había dedicado 15 días de pintura, de diseño, a todo lo que quería que sea su aula de clase. Y quería dárselo así, como una sorpresa, como un regalo para ellos que nunca se esperó. Ni los papás sabían qué estaba pasando, ¿no? Entonces, nada más llegar, ni siquiera puse en lona, nada. Ya hasta que los papás, y entonces cuando llegaban los papás, y mis hijos, ¿no? Entonces y hasta ellos entraron. Entonces ellos decían, o sea, también compartieron nuestra felicidad, pero al final de cuentas, lo que más me llamó la atención fue el agradecimiento. O sea, diciendo, todo lo que estoy invirtiendo en la educación de mi hijo, estoy teniendo algo adicional, como muy buenas instalaciones, un trato digno. Y yo creo que otra cosa que también nos caracteriza, además de darle esa parte humana a la academia, que somos una familia. O sea, mi esposa es la que se encarga, es la directora administrativa, es la que cambia, es la que se encarga de cobrar, de dar informes, todo. Y yo estoy al frente, ¿no? Claro que somos 5 profesores de trabajo, pero todos somos una familia. O sea, sabe la gente que dejándonos a sus hijos, pues está en muy buenas manos, ¿no? Usted tiene la seguridad en esa parte. Los esquemas de proyectos de negocio que funcionan ahora en la actualidad giran en torno a eso. Antes se tenían jerarquías verticales y se empezaron a dar cuenta que hacer sistemas circulares para colaborar o horizontales funciona mucho mejor. ¿Tú esto lo tenías consciente o es parte de, o sea, llevaste tu relación familiar, la estructura la llevaste a la academia? Exactamente, o sea, así fue de que como nos apoyamos, entonces tenía yo esa necesidad, yo no la podía cubrir, Fátima sí, entonces, pum. Entonces, Fátima tiene esa necesidad, ella no la podía cubrir, yo sí, pum. Entonces, esa parte de trabajar siempre juntos, de aprender siempre juntos. Hace unos días, platicando un poquito, le decía a ella que se me hace increíble ver cómo en los momentos más difíciles que hemos vivido como matrimonio, como familia, nos hemos acercado más. Entonces, cuando vivimos algo complicado como inicio de un proyecto, como el revalorar ciertas cosas, nos has acercado mucho. Entonces, cuando yo tengo una necesidad, ella dice, yo te apoyo en esto, ¿no? Entonces, y así lo hemos mantenido por los 6 años que hemos estado aquí en la academia, donde nos apoyamos mutuamente y todos los que conlleva el estar aquí, ¿no? Los profesores, todo. Y eso que me preguntaste de que tú pintaste, ¿no? Me gusta mucho. Yo sé la persona que idea, que diseña, que haga las cosas porque quiero los espacios lo más estético posible para mis alumnos, que yo sienta eso es algo que entonces por eso le dedico tanto tiempo a eso, para que cuando ellos digan me gusta, ¿no? Entonces todo eso, el darle lo que eres tú a tu servicio es lo que en cierta manera te va marcando como persona, ¿no? Fíjate que eso que dices de que se vea estético y se vea... hay un libro, no recuerdo el nombre ahora del autor ni el nombre del libro, normalmente me pasa, siempre recuerdo como que los pasajes o los fragmentos donde habla de privilegiar el lugar donde trabajamos. Y él propone algo cuando trabajamos en casa, te dice, trata de tener 2 espacios, uno digital y uno análogo.
y te dice en el digital trabajas todo lo que tengas que trabajar en computadora, no sé, un diseño de imagen o diseño audiovisual, todo lo que, o sea, hasta un correo electrónico, obviamente, no lo, y todo lo que sea análogo lo trabajas en la otra mesa, porque privilegiar el lugar donde trabajamos y darle al espacio ese propósito y ese sentido ayuda a que las conexiones neuronales trabajen en el objetivo que, porque pues yo cuando fui estudiante pues tenía la casa en un cuarto para estudiar y tenía un póster acá y a mí nadie, en esa época nadie sabía, ¿no? O sea, para empezar, los que nos conocíamos nadie sabía que el entorno donde estudiamos tiene que tener ciertas características para facilitar que el cerebro funcione en pos del estudio. Y eso que tú dices de que lo trabajas porque tú tienes un propósito, tienes un sentido en la academia, me llama mucho la atención porque es algo que yo no sabía para empezar. Y segundo, que el lugar sí es, o sea, sí se presta para, no solo es bueno para hacer conexiones de aprendizaje, sino para interactuar entre gente. O sea, facilita, tus mesas son circulares, los espacios son amplios, no estás saturado, o sea, tienes espacios libres por donde caminar, por donde, o sea, no, aquí hay un espacio y le pongo un librero. Eso que tú ideaste de manera física, ¿de dónde lo tomaste? ¿Te vino o lo viste tú cuando vivías en Estados Unidos? ¿Lo leíste en algún libro? ¿Cómo te nació a ti la idea de empezar a darle esa estructura física? Me gusta mucho entrar a Google y si quiero crear algo, diseñar algo, ya sea en un salón de clase, en mi cuarto, trato de ver ejemplos, ¿no? De cómo está, imágenes de profesionales. Entonces eso es lo que siempre tratamos de hacer. Entonces cuando digo, ¿qué voy a hacer para hacer lindo esa parte tengo una pared muy grande en esta aula, ¿qué voy a hacer ahí, no? Entonces me acuerdo que vi era como un paisaje y en el sol era una lámpara. Y dije, qué padre está esta idea. Entonces agarré y un sábado estaba pintada toda la pared azul cielo y me dediqué a hacerle el diseño y le mandé a poner una lámpara así como el sol. Y eso marcó mucho, ¿no? Y estaba ahí. Y luego en una de las clases que íbamos a dar, que los chicos tenían que demostrar un talento que tienen, donde vimos la clase de lo de I can, yo puedo hacer esto, yo no puedo. Entonces vamos a ver lo de los talentos. Y dije, que estaría padre. Entonces hicimos una cortina negra con la palabra Fantastic Talent, le puse foquitos y la colgamos. Y también vino a dar un poquito de diferencia. Entonces, esa parte, y la mayoría de los alumnos eran niños, preadolescentes, entonces estaba ahí perfecto. Luego, bueno, yo creo que hasta ahora han sido 3 momentos muy importantes en la academia, Will. La primera es cuando iniciamos y nos mudamos acá. Ese fue como que un renacer. Después de el segundo paso muy importante fue cuando teníamos un aula, nada más, y la recepción. Era todo lo que teníamos aquí en la academia, ¿no? Físicamente. Y estamos trabajando bien. Teníamos los alumnos que deseábamos, estábamos muy bien. Y luego vienen unos chicos del tecnológico y nos dicen, somos 24 jóvenes que queremos trabajar aquí contigo, pero no podemos trabajar en los horarios que tú nos ofreces. Danos una solución. Y yo dije, no hay solución, no puedo, no puedo. Y en ese momento recibo la ayuda, una ayuda muy, muy grande que te voy a contar. Mi suegro, que ya tiene 3 años que falleció, él siempre ha sido la persona que celebra mucho los logros y los triunfos de la familia.
Y él dijo, era dueño de una placa de taxi, ¿no? De colectivo. Vende la placa del colectivo. Se va a ver al dueño de la academia, o sea, del espacio, y le compra el espacio. Y yo no lo sabía, ¿no? Y llega y me dice, le da el papel. Y yo leo y dice, señor Sergio, a partir de este mes, usted le va a pagar la renta al señor José Alfredo Martín, que era mi suegro, ¿no? Y dije, ¿qué pasó, señor? Yo soy el dueño de la academia, me dijo. Y entonces dije, luz verde. O sea, ya puedo construir, ya puedo crecer, ya puedo hacer todo. Entonces, o sea, la renta que pagábamos, se la pagamos a mi suegro, pero me dio la posibilidad de crecer. Entonces, cuando me dicen los chicos, ¿lo necesitamos? Les dije, denme 15 días. En 15 días ya van a tener un aula nueva para ustedes. ¿Cómo? O sea, van a construir un aula para nosotros. Sí, vamos a construir una aula para ustedes. Entonces hicimos el diseño para que se construya un poquito de la cochera para que esté la recepción. Y este espacio donde estamos ahora, que era la recepción, se transforma en el aula 2. Okay. Entonces llegan los chicos y se dan cuenta, ¿no? que era en serio. O sea, llegan y, wow, esta es nuestra aula. Entonces eso marcó la segunda parte muy importante de la academia. Entonces ya nos transformamos en 2 aulas. Ya tenemos 2 aulas. Entonces ya podemos ofrecer más horas, más grupos y no decirle que no a nadie, ¿no? Entonces empezamos a marcar. Esos fueron los 2 momentos. Y el último momento fue la parte de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia, estaba yo en el carro con mi esposa y nos dicen, pandemia entra y los niños dejan de ir a la escuela. Y los niños dejan de venir a la academia. Y en ese momento nosotros no teníamos ninguna experiencia de clases virtuales. O sea, no teníamos plataformas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y en Facebook, una maestra, gran amiga, Ale, que le dio clase a mis hijas de TAP en la academia de Felicia, ella sube un post donde dice que dando clases en Zoom. Y dije, ¿qué es eso? Le escribí, ¿qué es eso? Y ella me explicó y agarré y hice la prueba y dije, qué maravilla, qué maravilla. Me ayudó, ¿no? Entonces nos reunimos con los profesores. Es que le escribí a los papás. Hice el grupo, o sea, tenemos grupos de papás. A todos los grupos les dije, tenemos pandemia, no van a poder venir sus hijos a la escuela, pero no se van a quedar sin el servicio. Le vamos a brindar el servicio en línea. ¿Pero cómo? Les expliqué a los papás, solo que deme un día para organizarme. Entonces el lunes nos reunimos los profesores, les dimos la capacitación de cómo trabajar y el martes estábamos dando clases normales de inglés en línea. O sea, nos adaptamos muy rápido al cambio, no a la necesidad. Y así fuimos trabajando. Y ahí me di cuenta que también tu propia filosofía pega a tus alumnos y también pega a los padres de familia. Porque cuando empieza la pandemia y varias personas empiezan a perder su trabajo, te decían, quiero que mi hijo siga, pero ya no tengo manera de pagarte. Quiero que mi hijo siga, pero no puedo hacerlo. Te puedo pagar la mitad de la colegiatura. Entonces un papá dijo, profesor, ¿qué le parece si los papás que no hemos perdido nuestro empleo, que tenemos un empleo seguro, aportamos un poco más para cubrir esto? Y se me hizo algo maravilloso, ¿no? Entonces, en los grupos empezaron a poner de acuerdo, y la verdad, el ver que los papás se esforzaban porque sus hijos continúen su formación, ver ese compañerismo entre papás que no se conocen para que continúen su formación de los demás niños, me dio un sentido así de pertenencia, de decir, o sea, mucha bendición están recibiendo todos los papás de parte de otras personas que no conocen. Y dije, definitivamente, ¿no? Que en ocasiones lo que mencionamos en las clases o decimos en las clases, cómo tratamos a los papás, también ellos. Ahí es donde me di cuenta que en la academia no fue
O sea, no es solamente nosotros como profesores, ni los alumnos, también los padres de familia que están atrás, ¿no? O sea, por eso estoy muy agradecido con esa parte, ¿no? Y durante pandemia prácticamente no perdimos alumnos, por lo mismo, o sea, prácticamente no hubo. Y el último momento, de los momentos importantes, fue cuando la CEP anuncia que podemos reabrir. O sea, existe la reapertura de las instalaciones, ¿no? Entonces, la academia se mantuvo cerrado 9 meses. O sea, yo daba mis clases en línea en mi casa. 9 meses no venimos acá. Entonces, al abrir, las mesas, las sillas oxidadas, las paredes enmohecidas, todo destruido. ¿Cómo voy a abrir? O sea, ¿cómo voy a abrir? O sea, empezar de nuevo. Me dolió mucho ver eso. Y llegué y le dije a mi esposa, ve esto, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes qué? Fuera, vamos a pintar. Vamos a mandar a pintar las mesas, vamos a pintar las sillas y arrancamos. Y regreso, ¿no? A lo mismo. No, nos vamos a endeudar. Y en serio. Yo, ¿cómo? ¿Qué? Vamos a ir y vamos a comprar unas mesas, unas sillas mucho más cómodas que las que tenemos y las mesas, estas circulares para trabajar profesional. Quiero que tu espacio se vea profesional. Y dije, pero es un montón de dinero. No importa. No importa, me decía, no importa. Y yo dije, bueno, va. Entonces viajamos a Mérida, vimos las mesas y las sillas y equipamos la academia. Y cuando volvemos a abrir y los alumnos regresan, ahí viene el comentario del papá, de decirnos, no nos imaginamos de la academia así. O sea, estamos regresando a ver algo que es 10 veces mejor de lo que dejamos de ver cuando cerramos, ¿no? Entonces yo me imaginaba, decían todos los papás, ver algo peor de lo que dejamos, porque esa era la perspectiva. Entonces el ver que prácticamente nos reinventamos en un proceso que estén de lo que queríamos ofrecer lo mejor a los alumnos al regresar, eso también marcó un parámetro más, ¿no? De decir, si vas a hacer las cosas bien, o sea, de verdad, da ese extra para que los papás digan, mis expectativas eran estas, pero las sobrepasaron. Mencionaste algo hace un rato, me voy a ir, ahora que tocas el tema, voy a ir un poco, tenía yo la duda y quería dejar pasar, pero ahora que lo mencionas, dijiste al inicio, vamos a hablar del tema del riesgo económico, porque eso me llama mucho la atención, que al inicio el primer pero, como a todos nosotros cuando vamos a empezar algo, es ¿con qué dinero? Y hay otra cosa que me llama la atención, que cuando vienes de la pandemia, cuando reabren en la pandemia, es vamos a endeudarnos, o sea, vamos a invertir, ¿no? En la primera parte de ¿con qué dinero? ¿Cómo fue el plan? O sea, ¿cómo ahorraste? ¿Cómo hiciste un plan para invertir en la primera vez? Cuando me dice ¿con qué dinero? O sea, la pregunta concreta es ¿cómo capitalizaste para empezar? Cuando dijiste la primera vez ¿con qué dinero? Y ¿cómo capitalizaste para decir, ok, vamos a invertir y si nos vamos a endeudar no pasa nada? Claro. En la primera vez, o sea, cuando abrimos por primera vez, teníamos dinero para comprar el aire acondicionado. Las mesas y las sillas no. Okay. Pero como la idea era de decir, vamos a iniciar una academia, un proyecto con ciertos parámetros de calidad, pues los alumnos van a tener uniforme. O sea, me senté a diseñar no solo el manual, sino la imagen que quería que tengan mis alumnos. Okay. Y también la visión que yo quería lograr con mis alumnos. Todo eso ya estaba proyectado en mi cabeza antes de abrir. Entonces me siento a diseñar la playera y ahí es donde viene la parte de la contaduría, que me dice mi esposa, oye, si vas a darle un manual y le vas a dar
el uniforme, pues de ese pago de inscripción podría salir también una parte, un porcentaje para las sillas y las mesas, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces, tienes razón, vamos a hacerlo así. Entonces, arrancamos 15 días antes de iniciar las clases, hacemos las inscripciones. Entonces, iniciamos en esa parte y ya teníamos un poquito de capital, porque después de pagar en los libros, después de pagar el uniforme, pues nos queda un poquito. Entonces ya es menos lo que tuvimos que sacar. Y pues ya logramos las sillas, logramos las mesas y ya iniciar. ¿Y en la reapertura? Y en la reapertura ahí sí fue con créditos. O sea, allí sí fue de plano tuvo que ser créditos por el costo. O sea, estas mesas no cuestan lo mismo que una mesa de 1,000 pesos en Aurrera. Entonces, es por la calidad que tenía y el flete, y el venir y te las armen. Y, la verdad que sí fue algo muy costoso. O sea, no fueron 10,000 pesos, 20,000, fueron muy cercanos a 200. Entonces, sí, definitivamente fue crédito, un préstamo, un crédito. De hecho, ahí todavía estamos en una partecita ahí que seguimos. No, pero eso es bueno, te voy a explicar porque, bueno, tú lo sabes, ¿no? O sea, no te lo voy a explicar para que no sepas, te lo voy a explicar porque, o sea, para que la gente entienda y comprenda que esa parte de invertir para darle vida al negocio o al proyecto que tengas siempre es necesario. O sea, no puedo yo iniciar un proyecto pensando que voy a crear algo para vender y solo voy a vender. Porque va a llegar un momento en el que tengo que dar un valor agregado y todo lo que tú nos has hablado del día de hoy, o sea, desde cómo empezaste pensando que sí funciona, pero no es lo adecuado, ese es el valor agregado. Del más básico que yo pueda hablarte, ¿no? Porque de repente tenemos algo que funciona o vemos algo que funciona y la gente lo sigue y lo mantiene durante... O sea, hay lugares en la ciudad que hace 20 años son funcionales, pero no deberían ser como son el día de hoy, ¿no? Digo, a lo mejor no todos tienen la intención de cambiar o evolucionar, pero esa parte de que nos cuentas de que hay un crédito, empiezas con una idea de algo que está aquí adentro, o sea, algo que siempre tenga como objetivo la academia, siga pagando la academia. Tengo una mejor manera de explicarlo porque divago. Yo empecé una marca de ropa y cuando empecé a ver cómo invertir en una cantidad de playeras fuerte la primera vez, porque yo decía, bueno, no quiero empezar con 1,000 playeras, pero no quiero empezar con 20 porque pues necesito que las playeras salgan. Y lo que yo hago en ese momento, como no tengo una imagen de ropa deportiva, me da como que la facilidad un amigo que ya tiene un negocio de fitness establecido, ya tiene clientes y le hago un convenio con él. Déjame manejar tu marca. Yo creo playeras con una marca propia y empezamos. Y me dice, pero es que yo no tengo dinero para invertir en playera porque como tú, cuando tienes un valor agregado que darle a la persona que usa tu servicio. Le dije, no te preocupes. Voy a diseñar la playera, la voy a publicar y se va a vender, va a ser una preventa especial, ¿no? Entonces, con el 50% del aporte va a salir una parte para empezar la producción de las playeras. Y así no sale de mi bolsa el 100%, que no tenía, ni él, que no era su enfoque ni su interés en ese momento. Entonces, tú lo que hiciste al crear el manual y al crear el uniforme fue darle le diste una alternativa al proyecto para que no necesariamente empezaras tú con dinero tuyo, ¿no? Y a veces de eso se trata, de decir, todo proyecto para empezar necesita dinero. Hay gente que te dice, es que puedes empezar sin dinero. No, sí necesito dinero. En todos los proyectos necesito dinero. Ahora, el hecho de que yo pueda crear algo, que el mismo dinero que entra pueda hacer la inversión, es diferente. Y eso es algo muy inteligente. Y es algo que siempre me ha llamado la atención de ti. La gente que nos conoce sabe que tú y yo somos primos hermanos. Pero yo vi una evolución de cómo empezaste al proyecto que tienes el día de hoy. Me explico que me imagino que no es lo que buscas, sino que hay algo más. Me imagino que siempre estás en constante idea de crecer. Y esta parte de
de explicarnos cómo funciona el hecho de invertir. Y a pesar del miedo, me imagino que sí hay un miedo, pero tampoco es tan a lo loco. Sí hay un análisis, ¿no? Me imagino que sí lo tienen así de, vamos a arriesgarnos, pero pues no vamos a poner la casa como aval para algo así, ¿no? O sea, tiene un límite. ¿Esto lo logras tú con Fátima en Sí, conjunto? en conjunto. ¿Son conceptos de ella que se agregan a los tuyos? Así es. Ok. Y la parte de evolucionar constantemente, ¿de dónde la tienes? ¿De dónde tomas la idea de decir, a lo mejor no es tu idea, si sabes que vamos a evolucionar el próximo año, pero ¿cómo sabes ver tú un momento oportuno para decir, ahora? Por ejemplo, después de que se crea y empezamos a tener esos logros, ¿no? De que de verdad sí están aprendiendo inglés, están haciendo esto, están haciendo lo otro, están logrando cosas maravillosas. Dije, bueno, va. Pero también necesito de que los papás entiendan que no solamente yo estoy certificando su idioma, sino también de un agente pues externo a mí, para que vean que no lo que yo diga, porque yo puede ser que está aprendiendo tu hijo, pero como en realidad sé que está aprendiendo. Entonces empecé a averiguar un poquito cómo volver a la academia un centro de preparador para certificaciones internacionales como Cambridge. Entonces empecé a buscar ahí información, todo. Logramos encontrar el espacio, logramos encontrar la persona adecuada y pues logramos, ¿no? Ser aquí en Valladolid un centro de preparación para las certificaciones de Cambridge. Pero no solamente llegamos allá, ¿no? O sea, eso es algo que algunos alumnos quieren. También fuimos un poquito más, trabajamos con el ICATEI y la SEP para que le demos también otro tipo de acreditaciones, otro tipo de certificaciones nacionales a los papás o a los alumnos. Entonces, Cambridge certifica cualquier edad, o sea, desde segundo de primaria hasta adultos. Y el ICATEI y la SEP no, ellos a partir de los 15 años, porque el certificado que se les entrega es educativo, pero también es laboral. Entonces, hay personas quienes dicen, yo necesito este. Entonces, ya, por ejemplo, la modelo, que mi alumno se va a certificar, o sea, va a titularse, perdón, pero requiere de un certificado en inglés. Entonces, los chicos vienen, los formamos, los evaluamos, los ayudamos a crecer en su inglés y al final les entregamos su certificado que les avala. La ENSI, o sea, varias instituciones con maestría que requieren también el apoyo, acuden con nosotros, los formamos, les entregamos el certificado y se puede. Entonces tratamos de que lo que nosotros ofrecemos vaya a la par a lo que los alumnos necesitan. Entonces hay veces yo necesito de verdad aprender inglés y las certificaciones no necesito tanto, solo es el idioma, ¿no? Y otros, además del idioma, yo requiero ese certificado para que me pueda titular. Entonces tratamos de cumplirle el sueño a todos los que vienen aquí a la academia, ¿no? ¿Cómo, ahora que mencionas de eso de cumplir un sueño, regreso a lo mismo? Todos los términos que utilizas son colaborativos. En empresas hablan de metas, logros y tú hablas de cumplir sueños. Eso deja muy bien claro el concepto de la academia como algo que es parte de la vida de padres e hijos cuando el hijo viene, ¿no? Y tengo algo en la cabeza que siempre ahorita que estás hablando me está continua la pregunta, ¿cómo superas las adversidades y las críticas? Padrísimo, buena pregunta. Lo que pasa es que creo que la vida constantemente me ha dicho no a muchos de mis sueños y muchos de mis sucesos, no. Y lo intento y no, y lo vuelvo a intentar y no, hasta que al final dice, sí, te lo has ganado, ¿no? Entonces, esa es la parte donde toda mi vida ha sido así. Entonces, cuando llega una persona y puede ser que en son de crítica
me diga lo que no está de acuerdo con lo que estoy haciendo o no sé, pues trato de ser muy también objetivo en lo que estoy escuchando, ¿no? Trato de tomar notas siempre, tomo apuntes, escucho, veo, analizo y si en verdad tiene la razón la persona, la acepto y maduro y crezco. Entonces, al final de cuentas, todos tienen su punto de vista y todos tienen su opinión y quizás el servicio que yo ofrezco no sea para todos. Hay personas que no les sirve el servicio. Entonces siempre les digo, toman la clase muestra, conocen las instalaciones, conócenos y si es lo que estás buscando, bienvenido a la familia y si no es, tampoco pasa nada. O sea, tienes muchas opciones, ¿no? Entonces, eso de cumplir sueños, el año pasado, cuando nos dio la oportunidad de la SEP de abrir otra vez para las instalaciones, queríamos buscar algo así temático, ¿no? O sea, nosotros no somos temáticos. Sí cambiamos nuestros uniformes cada año, tenemos un diseño cada año, me siento a diseñar uniformes, pero no un tema así tal cual, ¿no? Y en ese momento, antes de inicio de ciclo, mis hijos estaban muy apasionados con Harry Potter, muy apasionados. Y dije, me gusta la idea. Entonces diseñamos los uniformes y los manuales y todo con esa temática. O sea, en lugar que yo les ponga aquí Fantastic Students, les puse Fantastic Alumni y todo lo que tenga con Harry Potter, ¿no? Nuestro eslogan lo cambié y en la parte de atrás de la playera de los chicos tenía una frase que decía el director, ahí donde decía que no importa en lo que hayas nacido, ¿no? Sino lo que es importante es en lo que te vas a transformar o lo que vas a llegar a ser. Entonces, toda esa parte de la magia, de cumplir sueños, de todo. Entonces, eso les decía a los alumnos, o sea, este año, el hecho de que estén aquí de vuelta, que estemos todos juntos, es algo mágico, es algo que tienen que agradecer. Y pegó mucho, pegó mucho. Ese uniforme en particular pegó mucho. Este año, esta playera que tengo puesto es el diseño del uniforme, tanto de profesores como alumnos. Y ha gustado, pero ese ha sido así especial, ¿no? Porque igual lo quise hacer como marcando el inicio de algo nuevo, algo bonito, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el vivir con adolescentes, mis hijos, el darle clase a muchas personas, me hace perceptible a lo que es importante para ellos. Y eso tratamos de agregar, ¿no? En las clases. ¿En algún momento dudaste de ti? Siempre, creo que todos dudamos de nosotros. Sí, y el punto más importante fue cuando dijimos, nos vamos a aventar a la primera certificación de nuestros alumnos. Y fue muy difícil porque teníamos 2 años de clases en línea y luego regresamos a clases semipresenciales y ese año, que fue el año pasado, decidí que sea la primera certificación de los chicos. Y cuando platico con la persona que iba a venir a certificar, me decía, reforzando esa parte, ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo preguntas? Porque tus alumnos no han ido presencial, tu sistema en línea no sé qué tan efectivo fue. En Mérida hemos ido a certificar escuelas y se certifican 2, 3 de 20 y tantos. Okay. Y le dije, no estoy seguro de mí, estoy seguro de mis alumnos. Así que vamos a certificarlos. Perfecto. Me dan la información, les informo a los papás. Los papás, con esa combinación de seguridad con el profesor y con su hijo, va a la certificación. Porque la certificación de Cambridge es una certificación muy cara y, o sea, pagas. No pagas el examen, tienes que volver a pagar para presentar a otro. Entonces es muy caro. Entonces armamos un grupo de 26 muchachos
que se formaron desde el día uno con nosotros. Entonces, eran nuestros hijos. Y cuando me senté a preparar el curso de preparación, o sea, para la certificación de Cambridge, sí decía, ¿será que lo voy a hacer bien? O sea, ¿será que estoy haciendo bien las cosas? Y fueron días. Entonces, cuando inicia el primer año, la primera clase, igual, quería ofrecer algo diferente. Entonces llegan los chicos, ellos piensan que es una clase más y les doy la bienvenida con una mesa con panecitos, galletas, cafés, refrescos y ellos, ¿qué es esto? Y les damos le damos el enfoque a un curso de capacitación, no clases. Es un curso de capacitación. Y ellos así súper felices, trabajamos esa parte y les digo, ya están listos, jóvenes, ya están listos para certificarse. Llega el día de la certificación, entran y después de todo, la persona de Inglaterra que lo certifica me dice, con razón estabas tan seguro de tus alumnos, porque la gran mayoría de los que presentaron no van a obtener el nivel que presentaron, van a tener un nivel mayor al que presentaron, porque son muy buenos. Y hicieron muy buen trabajo en pandemia, me sorprende. Y el hecho que te lo diga una persona que certifica, o sea, toda la península, llegó. Entonces me quedé muy feliz de ese momento. O sea, fue algo que me sentí profesionalmente lleno, o sea, pleno. Y cuando se lo comparto a los papás, pues estaban bien contentos. Entonces, cuando llegan los resultados y vemos que de 26 alumnos, los 26 certifican, William, o sea, imagínate, 100% efectividad. Y no solamente eso, sino que del primer grupo, que fueron 16 muchachos, 8 obtuvieron un nivel mayor del que presentaron, y del segundo grupo, que eran 16, 7 obtuvieron un nivel mayor. Entonces, son cosas que esa exigencia, esa manera de trabajar, sí está funcionando con ellos. Entonces, eso de que cuando nosotros dudamos de nosotros mismos, de decir, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? Pero es porque nunca lo hemos hecho. Entonces, cuando nos atrevemos a hacerlo y los resultados van más allá de lo que esperas, dices, wow. Y yo siempre les digo a ellos, a los papás y a los alumnos, todo el mérito es de ustedes. Ustedes nada me están permitiendo cumplir mi sueño de verles certificados a través de ustedes. Ustedes hicieron todo. Yo nada más estaba ya motivándoles, guiándoles, y ahora me siento muy orgulloso, ¿no?, de ustedes, porque en esa primera certificación estuvo mi hija también, ¿no? Entonces es algo que como papá lo gocé, como maestro lo gocé todavía más, ¿no? Tengo dos preguntas ya para terminar. Una es, desde el día uno, vamos a hablar desde el día uno de la academia, desde que dijiste, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que te da fuerzas para levantarte y seguir y hacerlo? O sea, porque esto no, o sea, yo siento que no es un trabajo, es algo que me llena venir a trabajar. Venimos enfermos, venimos cansados, venimos estresados, y cuando entramos al aula, todo se nos olvida. Y los profesores que trabajan con nosotros, que ellos saben que son parte de la familia, son igual. O sea, cansados, enfermos, a veces faltan en sus otras instituciones donde van a trabajar, y aquí no. O sea, están muy comprometidos con esa parte, ¿no? Y realmente lo que me inspira a venir todos los días es que para los alumnos la academia no solo representa una academia de inglés, representa un espacio
donde se sienten valorados, un espacio donde pueden convivir con sus mejores amigos, donde han creado amistades en un aula. Y tengo una alumna que siempre dice que la academia es su safe place, su lugar seguro. Aquí se siente segura, se siente amada. Y eso es algo que, además de la enseñanza, es la parte emocional de decir, ¿cómo estás? O sea, ¿qué te trae la vida hoy? Emocionalmente se te ve mal, ¿en qué te puedo ayudar? Y el hecho de saludar, de un abrazo, de estar ahí, de hacerlo sentir bien, pero genuinamente. O sea, no para, o sea, nada más hacer algo falso, sino de verdad, me preocupo por ti, te aprecio. Y esa parte es lo que siempre, al final de cuentas, estamos trabajando con seres humanos. Y estamos trabajando con seres humanos. Entonces, ellos llegan y hay días que están súper felices, otros días están tristes, otros están enojados. Y también nosotros tenemos que ver, pero cuando llegan, pero cuando se van de la academia, todo eso ya cambió, ya desapareció por todo lo que viven aquí. Entonces, a veces cuando los veo llegar y cuando los veo marcharse, tienen una carita mucho mejor, ¿no? Que al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Cuando alguien entra a tu vida, cuando salga, que esta persona sea mejor de lo que entró, ¿no? Hay algo que mencionaste en lo que estabas platicando, el hecho de llegar y estar con la demás gente. El ser humano es un ser gregario por naturaleza. Siempre estamos diseñados y estamos construidos y creados para convivir en comunidad, ¿no? De hecho, una de las cosas con la que se crea el vínculo de un ser humano a otro es ayudar, o sea, colaborar. Y una de las dos últimas preguntas que tenía por hacerte era, ¿cuál es el mito de la asesoría personalizada frente a la grupal? Porque yo sé que muchas veces como padres buscamos un grupo más pequeño, ¿no? A mi punto de ver es algo erróneo, un grupo más pequeño para que mi hijo tenga esa atención personalizada, ¿no? Y ahora que tengo un hijo de 3 años, comprendo que para mí eso es un error porque yo mando a mi hijo a la escuela no solamente para aprender, sino para hacer amigos, para crear grupos con sus pares, para que pueda convivir, reforzar su identidad frente al otro. O sea, yo me defino frente a ti. O sea, cuando yo llego aquí solo, soy hijo único, tengo una experiencia de saber quién soy, pero cuando estoy frente a ti y convivimos y me dices, eres un mal amigo porque no me apoyaste en esto, o eres un buen amigo porque aquí me ayudaste, eso yo lo hago parte de mi definición y aprendo a convivir y a colaborar, que es mi fin último, ¿no? ¿Cuál es el mito que las academias enfrentan frente a esa... ¿Cuál es el mito que tienen la asesoría personalizada versus a un grupo con un buen número de alumnos? En ocasiones cuando los papás van a inscribir a un alumno, preguntan, ¿de cuántos alumnos es el grupo? Y yo les digo, depende mucho en qué salón van a estar y depende mucho del grupo que logremos formar. Porque es que yo quiero que esté máximo 6 personas. Y le dije, y yo siempre digo, no. O sea, nuestra academia no es máximo de 6 personas. Nuestra academia es una comunidad de trabajo. Y entiendo perfectamente que algunos papás necesiten o quieran o piensen que el trabajar con menos alumnos le va a dar más eficiencia al aprendizaje. En el caso de nosotros, bueno, en mi caso muy particular, cuando trabajamos con un grupo pequeño de alumnos, se pueden hacer más actividades
termina más rápido. Si van a hablar todos, o lo vamos a hacer en 5 minutos, vamos a hacer más actividades. Pero al final de cuentas, el aprendizaje que se logra con 3 a con 14 es el mismo. Y los de 3 se pierden de tantas cosas que sus compañeros de 14 ofrecen en la manera de relacionarse, en la manera de aprender a ser empáticos, de ser pacientes con los demás y de ayudar a los demás y ser ayudados. O sea, hay tantas cosas en una comunidad pequeña que se pierden de comunidades grandes. Entonces yo le digo siempre a los papás, no, su hijo va a ser en una aula con 14 personas, 16 personas, pero no se preocupe. Venga, que él viva la experiencia, que tome las clases y después usted se forma su idea y si gusta lo escribe o no. Y en la mayoría de los casos se queda porque se dan cuenta de nuestras estrategias, de nuestro trabajo. Pero algo muy importante, Will, no nos quitamos esa responsabilidad del aprendizaje. Si nosotros vemos que en un grupo numeroso hay 1 o 2 o 3 alumnos que no están logrando su aprendizaje, nos comunicamos con los papás y a esos 2, 3 alumnos les damos asesorías extra, sin ningún costo. O sea, vente, te voy a explicar esto que no has aprendido, pero y así no le quito ese maravilloso sentimiento de ser parte de un grupo, ¿no? Entonces, están ahí tomando las clases y en el momento que nosotros detectemos que hay un problema, ahora sí, vente, te voy a explicar esto solo a ti. Y listo. Entonces abarcamos las 2 partes más importantes de la sociedad, ¿no? El convivir y el aprendizaje. Y nos adaptamos a las necesidades de cada alumno. Eso es. Pues muchísimas gracias por la plática, Sergio. De verdad que sí, yo conocía el proyecto. Obviamente, antes de la plática lo conocía desde mi perspectiva, con mi percepción. Y ahora que la conozco más a fondo, entiendo muchísimo de cómo hay una hermandad entre tus alumnos, cómo se siente el ambiente desde que entras a la academia. Es mucha armonía, mucha tranquilidad. Digo, yo he venido y pues son jóvenes y están en el relajo y la risa y el grito, pero por su naturaleza, ¿me explico? O sea, por la convivencia, los veo muy pegados, o sea, sí los veo muy vinculados entre ellos. Y pues como dijiste al inicio, ¿no? Tú lo que a veces la filosofía de nosotros, no a veces, la filosofía que tenemos siempre se transmite, es un legado. Y lo último que tengo por decir es que en una de las cualidades que tiene aprender otro idioma, yo te decía que hay estudios que demuestran que se adaptan al cambio muy rápido, que solucionan problemas de manera práctica y más rápida y que se ven mucho más jóvenes mentalmente y emocionalmente, y tú cubres todos los conceptos de esos estudios, ¿no? Has demostrado durante la plática, y los padres de familia que están desde el día 1 con ustedes y tu esposa que está desde el día 0 contigo, saben que eres un ejemplo, ¿no? Y con la compañía y el engrane que tienes con Fátima, se han vuelto un equipo que reacciona muy rápido a los cambios. Ustedes no crecen ni se transforman, a mi manera de ver, evolucionan en cada punto, saben volver la educación una experiencia comunitaria, colaborativa. Y esas son cualidades de gente que tiene otro lenguaje como herramienta. Siempre he dicho, yo preferiría que mi hijo agarre amor por aprender antes que por amor al deporte, ¿no? Y son para mí las 2 piezas más claves en la educación de mi hijo, un deporte y la educación. Y aprender un idioma para ampliar el lenguaje y todas las cualidades que tú tienes las pueda tener mi hijo,
Por supuesto que las quiero. Muchísimas gracias por compartirnos todo lo que pues, has vivido para llegar al proyecto que tienes hoy. Sí es una academia que ha marcado mucho tiempo la historia educativa de la ciudad. No sé si lo sabes, pero afuera la gente siempre habla de un antes y un después de Sergio, la academia. Sí hablan de tu trabajo familiar. Es algo que se deja ver. No lo tienes que usar como un plan de mercadotecnia. Se percibe. Y pues muchísimas gracias por dejarme conocer todo ese lado, por las invitaciones que me has hecho. Ojalá que no sea la primera ni la última vez que estemos platicando. No, Willy, no, al contrario. Y fíjate que igual yo quisiera cerrar lo que me corresponde compartirles, donde decía que en ocasiones pensamos que es algo mínimo, pero son los detalles los que cuentan. El color que eliges para una playera, para un uniforme, el color que eliges para tu institución, el aroma que tiene tu institución. Cuando tú entras a la academia, o sea, no solamente nosotros damos la bienvenida en los colores, las sillas y las mesas, sino también el aroma. O sea, y tiene un aroma muy representativo. Y platicando con mis alumnos les decía, en un futuro que se cierra un ciclo, porque va a llegar el momento en que dejes de venir aquí y vuelves a sentir ese aroma, vas a decir, así olía mi academia, y te van a traer unos recuerdos increíbles. Y el consejo para todos los que quieren emprender, para todos, que no descuiden esos detalles. Todo tiene que ver con los detalles, ¿no? Y al final de cuentas, en educación, los papás dicen, quiero formar a mi hijo para su futuro. Y por eso lo voy a poner en la academia de inglés, para que su futuro sea más brillante. Y cuando iniciamos la academia, nosotros representábamos esa esperanza de futuro. Y hoy por hoy, que tenemos 6 años ya, ese futuro ya se volvió un presente. Entonces ya la mayoría de nuestros alumnos que iniciaron siendo adolescentes con el aprendizaje, ahora ya son universitarios, ya están trabajando, ya están en prepa y están viendo cómo lo que era el futuro del pasado y ahorita su presente, esas habilidades que desarrollamos aquí con nosotros, les está haciendo ser diferentes al resto y les está dando mayores oportunidades en la vida. Entonces, esa es la parte hermosa de la educación, cuando no solamente educas un año y luego pierdes de vista todo lo demás, sino que cuando nuestros alumnos entran, los alumnos van a ser nuestros alumnos para siempre. Vengan a clase o se den de baja o terminen su formación con nosotros, son siempre nuestros alumnos. Entonces ahora que tenemos mucho, o sea, sigo a mis alumnos en redes sociales, los veo, ellos se comunican conmigo, me han hablado, me han dicho. Son cosas que hoy te puedo decir que la esperanza que inició con los papás el día 1, con un futuro esperanzador, hoy ya es una realidad para ellos, es algo tangible. Entonces, la educación creo que tiene que ver mucho con lo que estás viendo en un futuro, pero tienes que hacer las cosas bien hoy. O sea, hoy lo tienes que hacer bien para que en un futuro te den esos resultados. Y creo que tiene mucho que ver también con todo lo demás. Y me preguntaste, no ves tu academia hasta hoy, ¿no? No, tengo ciertas cosas que estoy proyectando, que estoy pensando, porque no estoy quieto en cuestión de mi pensamiento, quiero hacer más cosas, pero sin descuidar lo que estamos haciendo hoy con los alumnos. Pues un gusto la plática. Gracias por haber aceptado la invitación y que todo salga mejor de lo que has planeado. Gracias, Will. Bendiciones. Muchas gracias.